Bienvenido, este es el primer práctico de polímeros industriales, ¿cierto? Y tiene como objetivo identificación de polímeros. Vamos a utilizar una técnica muy antigua, muy básica, que es la combustión de muestras, ¿cierto? De muestras conocidas, y las vamos a comparar finalmente con una muestra problema desconocida, la cual ustedes deben identificar. Básicamente el laboratorio consiste en dos partes, dos grandes partes. La primera es, vamos a hacer combustión de muestras conocidas de polímeros, ¿cierto? Vamos a observar si funde, si no funde, si se inflama, si no se inflama, ¿cierto? Vamos a observar el color de la llama, vamos a observar el color de los humos que genera, cuando está prendido, cuando se apaga, si se autoextingue cuando yo lo retiro o no se autoextingue cuando retiro la muestra del fuego, etc. Y una segunda parte del laboratorio que tiene que ver con solubilidades, ¿de acuerdo? El mismo set de polímeros, ¿cierto? Los vamos a ensayar en solubilidad frente a 4 tipos de solventes. Vamos a utilizar diclorometano, acetona, ciclohexano y tolueno, ¿sí? Y vamos a ensayar estas muestras, ¿cierto?, frente a estos polímeros, y luego vamos a dejar pasar por lo menos una hora y media, ¿cierto? Y vamos a revisarlos y vamos a ver si es soluble o no es soluble el polímero. Además, dentro de estos ensayos de solubilidad también va a estar presente la muestra problema que deben identificar al final de este laboratorio, ¿cierto? Vamos a ver si es, en el caso de las solubilidades, vamos a ver si esta muestra que estamos ensayando, nuestra muestra problema, tendrá una densidad suficiente para flotar sobre el líquido o para irse al fondo del líquido. Es otra cosa que también tenemos que observar. Densidades. Como conocemos los solventes que vamos a utilizar, podemos determinar sus densidades y ver si esta muestra tiene una densidad mayor o menor que el solvente. También es otra indicación que nos puede orientar en la identificación de nuestra muestra problema. Entonces, tenemos la primera parte, combustión, y segunda parte, solubilidad y un poco de densidad, ¿sí? Espero les guste, está bastante entretenido. Los alumnos siempre me dicen que en su casa no lo dejan quemar cosas. Bueno, aquí sí van a poder venir a quemar un poco de muestras, por lo menos, ¿de acuerdo? Ojo con lo siguiente, la inhalación de este tipo de compuesto es bastante compleja, por lo tanto tenemos que prender todos los extractores, ¿cierto? O hacerlo en el interior de una campana. En este caso vamos a prender los extractores del laboratorio para evitar acumulación de este tipo de sustancias. Algunas indicaciones de seguridad: lentes de seguridad, por supuesto, guantes de látex en el caso de la manipulación de solventes principalmente, y en el caso de manipulación de material a mayor temperatura, estamos hablando de ensayos de estos polímeros en el mechero, es necesario utilizar protección para ello, guantes por ejemplo de cuero o de otro material que sean resistentes al calor. Recordemos que en el caso de los polímeros estamos hablando que para observar su punto de fusión, dependiendo del polímero por supuesto, tenemos temperaturas desde 80 o 60 hasta superiores de 300 grados Celsius. Vamos a tratar de medir algunos puntos de fusión. Si bien se requiere de otro equipamiento para medir puntos de fusión, vamos a utilizar una cámara térmica, vamos a tratar de utilizarla, que es esta cámara que está acá, que ustedes pueden, no sé si me veo yo, pero básicamente lo que hace es registrar, ¿cierto?, la radiación infrarroja de un objeto o, en este caso, del profesor. ¿Sí? Vamos a revisar, una vez que esté fundido el material, vamos a tratar de revisar y medir, ¿cierto?, si podemos determinar el punto de fusión de alguno de los polímeros que estamos fundiendo en este caso. También se utiliza en este laboratorio este medidor infrarrojo, que yo creo que está muy de moda por lo del bichito ese que anda por ahí. Este tipo de materiales se utiliza justamente para medir temperaturas, tanto la cámara térmica como esto, que también es un sensor infrarrojo, se utiliza para medir temperatura en superficies, ¿ya? En este caso, en polímeros, como trabajamos con materiales fundidos, no solo en este, sino que en los próximos prácticos vamos a fundir material, en material polimérico, se requiere de medir temperaturas con este tipo de instrumentos y no con instrumentos tradicionales como son los termómetros, ¿de acuerdo?, que tienen un rango hasta 110 grados Celsius. Y por otra parte, si pongo esto en el interior del polímero fundido, es probable que todo reviente, ¿de acuerdo?
Hay que tener cuidado con eso. Normas de seguridad, ya las conocemos, lentes de seguridad, delantal, y cuidado con fundir en el proceso de fusión, ¿cierto? O los ensayos a la llama. Eso yo creo que es lo principal. Y bueno, espero que les guste. Bien, la primera parte del laboratorio entonces mencionamos que iba a ser identificación o ensayo a la llama, ¿cierto? Para ello vamos a utilizar estos patrones o estas muestras, ¿cierto? De polímeros. El primero de ellos es el polipropileno, que viene en ese formato, el PVC, el teflón, el ABS, polietilentereftalato, PET, el polietileno, en este caso es de alta densidad, poliestireno, ácido poliláctico, PLA, una poliamida en ese formato, y finalmente nuestra muestra problema, ¿de acuerdo? De color azul, pero el color no implica nada, solamente que tiene como ya lo he mencionado muchas veces, que tiene color en el interior, nada más. Bien, vamos a ensayar entonces todas estas muestras a la llama. Vamos a ver qué color tiene, vamos a anotar y ver las observaciones de cada una de ellas. ¿Con qué fin? Bueno, con la finalidad de poder identificar, ¿cierto? Nuestra muestra problema, que está aquí, no pronta, por acá, aquí está, aquí. Nuestra muestra problema, ¿cierto? Queremos identificarla y la vamos a comparar con cada uno de estos patrones de polímeros, ¿sí? Para poder saber de qué se trata este polímero que está ahí. Interesante. Eso también se lo van a preguntar en el informe de salida, ¿sí? Bien, comencemos entonces con estos ensayos ensayos a la llama de estos polímeros. Bien, el primero de ellos que vamos a ensayar a la llama es el polipropileno, ¿cierto? Para eso vamos a tomar un poco de pellet, ¿cierto? Y lo vamos a poner aquí sobre la llama, de esta forma. Y vamos a observar si este material funde, si no funde y de qué forma se quema, que es lo interesante. Si se fijan, ya comenzó el proceso de fusión, miren, hay vapores o humos de color blanco, ¿cierto? Hay material que se está fundiendo, ¿sí? Se está volviendo líquido, ¿sí? Vamos a calentarlo por abajo, la llama es un poco amarilla, ¿cierto? Vamos a retirarlo de la llama. Si lo retiramos de la llama, el polímero continúa quemándose, ¿cierto? ¿Sí? Es interesante eso, anótenlo. Vamos a apagarlo, ¿sí? Y los vapores o el humo que sale de ahí es de color blanco. Bien, el segundo polímero que vamos a ensayar es el PVC. Vamos a hacer ensayo a la llama del PVC, ¿sí? Vamos a acercarlo a la llama. Wow. Miren el color de la llama, bastante bonito, ¿sí? Fíjense que comenzó a carbonizarse inmediatamente por un lado, ¿sí? Y voy a retirarlo de la llama ahora y veo que la combustión no continúa. Muy interesante también eso. Esas observaciones son las que tenemos que ir revisando. Tiene humos blancos, ¿cierto? Vapores blancos. Y si se fijan, se carboniza, ¿sí? Nuevamente lo vamos a poner ahí. Y lo saco de la llama, lo retiro y se apaga la llama, no continúa la combustión, ¿de acuerdo? Lo que sí, lo que observamos principalmente es carbonización de este material, PVC, ¿de acuerdo? Se prende, pero cuando lo retiro se autoextingue, ¿no? Interesante, es una característica particular de los PVC. Bien, veamos ahora un poquito la temperatura de fusión, si es que alcanzamos media temperatura de fusión, porque no veo fusión, veo carbonización. Bien, el siguiente polímero que vamos a observar o estudiar es el teflón, el politetrafluoroetileno, ¿cierto? Conocido como teflón. Vamos a acercar, fíjense que es de color blanco, ¿cierto? ¿Se ve? Y lo vamos a acercar a la llama. A medida que se va calentando, ¿cierto? Este teflón, fíjense, quiero que observen algo muy interesante.
Primero que la combustión es como casi imposible, ¿sí? Pero quiero que observen algo. Si se fijan, ya comenzó a ponerse transparente, miren. Hay algunas zonas del teflón que están poniéndose transparentes, ¿sí? Las zonas transparentes están asociadas en polímeros a las zonas amorfas, ¿de acuerdo? Y las zonas más blancas, como el color leche, están asociadas a zonas cristalinas. Fíjense, lo voy a sacar de la llama. Primero no tengo llama, no se quema con facilidad. Lo voy a alejar, ¿cierto? En este momento está bajando la temperatura lentamente. Voy a tratar de... Fíjense que van a empezar a aparecer... Este color transparente, o este tono transparente, va a comenzar a desaparecer a medida que yo enfrío el sistema, ¿sí? Fíjense que nuevamente, miren, comenzó a aparecer ese color blanco. Mencionamos que ese color blanco está asociado a la cristalinidad del polímero. Lo que está ocurriendo ahí es que el polímero está cristalizando, miren. De hecho, uno de los polímeros más cristalinos que existe es justamente este, el teflón. Vamos a volverlo a la llama nuevamente. Cristalizó. Voy a ponerlo nuevamente a la llama. Vamos a tratar de ponerlo nuevamente transparente, ¿cierto? Ahí está, ¿sí? Y ahora esperemos que funda. La verdad es que con esta llama está difícil que funda, que el proceso de fusión ocurra. Generalmente el teflón debería fundir sobre 300 grados Celsius. El siguiente polímero es el ABS, ¿cierto? Ya lo tenemos. Y vamos a acercarlo a la llama. Y vamos a observar si funde, si no funde, etcétera, etcétera. Veamos. Wow, miren el color de la llama, amarillo, muy bonito, ¿sí? Voy a retirarlo de la llama. Si se fijan, la combustión continúa y los humos que están saliendo no solamente son de color negro. Voy a apagarlo para que veamos qué tal son los humos sin la llama. Podemos decir que no se autoextingue este ABS, ¿sí? Tenemos, una vez apagado, miren, hay una carbonización del material, un poco de fusión, pero más que nada es carbonización, y los vapores son de color blanco. Voy a ingresarlo de nuevo a la llama. Ahí está, tremenda llama. Lo voy a sacar y la combustión, ¿cierto?, continúa. Y se generan vapores de color negro, o humos de color negro en realidad, ¿sí? Bien, voy a apagarlo nuevamente. Y podemos observar que sigue carbonizándose el material, ¿sí? No observo una fusión definida, pero sí se observa una carbonización. No le vamos a medir el punto de fusión tampoco, no tiene mucho sentido con la cámara térmica. Bien, pasemos al siguiente polímero. El siguiente polímero es el polietileno tereftalato, nuestro amigo PET, transparente, si lo pueden ver aquí encima de la espátula. Lo vamos a acercar a la llama y vamos a ver cuál es su comportamiento. Fíjense cómo se contrae con la temperatura, se observa, se está deformando, sigue contrayéndose. Si se fijan, el espesor, será mucho el detalle, pero el espesor va aumentando por problemas de contracción de este material. Miren, continúa la contracción. ¿Sí? El polímero está fundiendo, ¿sí? Parte de él está fundiendo, se notan unas burbujas, ¿sí? Hay problemas de carbonización también, ¿sí? Pero se observa la fusión del material, ¿sí? Es un material que cuesta fundir, ¿cierto? Tiene una temperatura bastante alta. Lo vamos a medir ahora. Ahora lo vamos a poner directo en la llama, ¿cierto? Para ver cómo es. Miren qué bonito, la llama amarilla, ¿cierto? La vamos a retirar de la llama y la combustión continúa. Se observan vapores o humos de color negro, ¿cierto? Y la combustión continúa. Vamos a apagarlo. Se observa fusión, vapores blancos y un poco de carbonización, ¿sí? Pero se obtiene un polímero fluido. Miren, ahí está fluyendo nuestro amigo polietileno tereftalato.
Le corresponde al polietileno esta vez, ¿cierto? Polietileno de alta densidad en este caso. Lo vamos a acercar a la llama. Fíjense que la llama está por debajo. Estoy tratando de que la llama no llegue directamente al pellet por la parte superior, solo por la parte de abajo, porque la intención es que funda, ¿cierto? Que funde este material. Vamos a ver. Si se dan cuenta, se están poniendo un poquito transparentes, ¿sí? Algo parecido a lo que le ocurría al teflón, ¿sí? Pasan de este color blanco a un color más transparente y al final se ve, se nota. Y ya están fundiendo, miren, ¿sí? Comenzó ya el proceso de fusión del material. Hay un humor blanco, ¿cierto? Vamos a retirarlo porque ya es suficiente el calor. Fíjense que el material está fundiendo, ¿sí? Si continúo calentándolo es muy probable que se carbonice porque la temperatura de la espátula de metal aumenta, ¿cierto? Pero podemos observar que el material funde, ¿de acuerdo? Con colores blancos, vapores de color blanco. Vamos ahora a introducirlo a la llama, vamos a quemarlo directamente. Fíjense el color de la llama, ¿sí? Miren, lo voy a sacar, retirar de la llama y la combustión continúa, ¿sí? Ahí está. Y el material fluye con mucha facilidad, miren. Estoy inclinando la espátula y la gota fluye. Este polietileno de alta densidad funde con mucha facilidad y es bastante fluido. Voy a apagarlo y se obtienen muchos vapores, demasiados vapores de color, o humo en este caso, de color blanco. Corresponde el turno del poliestireno. Vamos a ponerlo entonces sobre la llama. Wow, miren cómo se contrae. Tienen vida. Increíble, ¿eh? Ya, lo voy a retirar de la llama. Fíjense que tiene un color, un humo muy negro, muy intenso, ¿cierto? Y una llama muy amarilla, muy inflamable. Lo vamos a apagar. Ahí está. Y podemos ver que el material sí fundió, ¿cierto? Fundió y tiene humos de color blanco y es bastante inflamable, ¿sí? Ácido poliláctico, PLA, ¿cierto? Un polímero biodegradable, un poliéster. Vamos a ver qué le pasa ahora entonces en este ensayo a la llama. Wow, se me está cayendo. Veamos si funden. Wow, comenzó el proceso de fusión. No sé si lo ven, ven unas burbujitas allí, ¿sí? Vamos a retirarlo. Vamos a observarlo, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver cómo fluye el polímero. Ahí se observa mejor, ¿sí? Y vamos a continuar. Ahora lo vamos a poner directamente a la llama. Termina de fusión, miren, el proceso de fusión, vapores de color blanco, humos de color blanco, ¿cierto? Fíjense que fluyó, está hirviendo y lo vamos a comenzar a quemar. Miren el color de la llama, bastante diferente a los demás polímeros, ¿sí? No se apaga, no se autoextingue y lo vamos a apagar ahora, ¿sí? Se observa humo de color blanco, ¿sí? Bien. Excelente. Bien, es el turno de la poliamida. Acá está. En barras. Vamos a acercar.
Oh. Están vivas, Wow. También se están contrayendo. Comenzó el proceso de fusión, si se fijan, hay un burbujeo, ¿sí? Vamos a retirarlo porque si no se va a terminar de carbonizar. Fíjense que los vapores son de color blanco, o humo color blanco, se carbonizan con mucha facilidad, ¿cierto? Funden, y esta vez los vamos a poner directamente en la llama. Wow. Veamos el color de la llama, ¿sí? Un color muy distinto a los demás, viene cuando está en combustión. No se autoextingue, ¿cierto? Continúa la combustión luego de sacarlo, de retirarlo de la llama. Lo vamos a apagar. Y los vapores son de color blanco. Ahí está. Bien, finalmente el turno de nuestra muestra problema, ¿cierto? Vamos a ver qué comportamiento tiene esta muestra problema frente a la llama. Primero vamos a calentar por abajo para tratar de ver si funde o no funde este material. Bien, está comenzando a salir un poco de... Hay una decoloración, se observa al final, humos de color blanco, ¿cierto? El proceso de fusión ya está ocurriendo, está en llama, no se autoextingue, si se dan cuenta aún sigue prendido eso. Miren, se decoloró completamente y fluye con mucha facilidad, miren. Y sigue prendido. Vamos a apagarlo. Y vamos a observar que emite una gran cantidad de color, de humo, perdón, de color blanco, ¿sí? Incoloro, ¿sí? Y el material sigue fluyendo, es bastante fluido el material. Bien, pongámoslo ahora en la llama, directo a la llama. Ahí está, ¿cierto? No tiene una llama como los demás plásticos, no es tan inflamable como los demás, ¿cierto? Tiene una llama bastante curiosa. Ahí está, amarilla. ¿Sí? Vamos a apagarlo nuevamente. Fíjense que el material fluye con mucha facilidad. Vamos a apagarlo y emite muchos humos de color blanco. Bien, alguna de las muestras que ensayamos anteriormente tendrá estas características. Tarea para ustedes. Bien, esta parte del laboratorio es la parte donde vamos a hacer ensayos de solubilidad, ¿de acuerdo? Los polímeros, como ya los mencionamos en un comienzo, que vamos a revisar su solubilidad están marcados en los tubos de ensayos: polipropileno, PVC, teflón, ABS, PET, polietileno de alta densidad, poliestireno, ácido poliláctico, PLA, poliamida y una muestra problema que hemos marcado como MP1, ¿de acuerdo? La idea es observar solubilidad, hinchamiento, porque muchos polímeros, cuando comienzan a solubilizarse, la solubilización es lenta y por lo tanto lo que ocurre primero es que este polímero comienza a hincharse, o sea, aumenta de volumen, ¿de acuerdo? Y luego en el tiempo termina solubilizándose. Vamos a observar también un poco la densidad. Eso quiere decir que si el polímero que yo estoy ensayando está en la superficie, ¿sí? En la superficie del solvente, está en el centro o está en el fondo de este líquido. Como conocemos las densidades,
podemos también comparar qué pasa con estos polímeros y podemos comparar tanto la muestra problema con los demás polímeros. Y vamos a tener una idea de si es soluble, no es soluble y cuál es la muestra problema. Los solventes a ensayar serán diclorometano, acetona, los mismos polímeros pero ahora en acetona, ciclohexano y finalmente tolueno. ¿De acuerdo? Y vamos a revisar ahora con un poco más de detalle la solubilidad de cada uno de ellos. Estas muestras ya llevan un poco más de una hora de solubilización y vamos a empezar a hacer las observaciones. Vamos a ver si son solubles, si flotan, si no flotan, etc. El primero de ellos es el polipropileno. En este caso es en diclorometano. Vamos a ver si se ve algo turbio, ¿sí? ¿Sí? No está transparente. Podemos observar que las muestras están en la parte superior del líquido, ¿cierto? Bien, así que eso hay que notarlo. El polipropileno flota, digamos, en el diclorometano y tiene un tono un poco soluble, no es tanto, pero medianamente o poco soluble podemos anotar. En el caso del PVC, veamos qué pasa con el PVC y este diclorometano. Si podemos ver acá, podemos observar que sí hay una solubilización, ¿sí? Por ahí hay una solubilización. Podemos observar que hay un hinchamiento también del polímero, ¿sí? Hay una tenue degradación de color también, ¿sí? Así que podemos decir que sí, es poco soluble, pero es soluble. ¿Requiere de más tiempo tal vez? Sí, es probable. Veamos el teflón. El teflón generalmente es resistente a los solventes. Podemos observar que básicamente el teflón es insoluble. Miren, ahí abajo está y no pasó absolutamente nada, ni siquiera se hinchó. Veamos el ABS, ¿de acuerdo? Polímero llamamos ABS. Ajá, miren, aquí este ABS está turbio, así que comenzó a solubilizarse. ¿Se nota? ¿Sí? Podemos decir que es soluble. En el caso del PET con diclorometano no se observa nada, las piezas de PET que están en el fondo siguen allí, son de un polímero transparente, por eso no se observa mucho, pero siguen intactas las piezas, no es soluble. En el caso de polietileno, miren, en el polietileno de alta densidad, si se fijan, las muestras están arriba flotando, ¿cierto? Y no son solubles, de hecho se escucha, miren, los pellets tocando en la superficie, y no se ve turbio tampoco. En el caso del poliestireno, wow, el poliestireno era una muestra de un vaso de color rojo, ¿de acuerdo? Y podemos ver que sí es bastante soluble el poliestireno en diclorometano. Veamos el PLA. En el caso del ácido poliláctico, también podemos ver que está turbia la solución, ¿cierto? Y están pegados estos pellets en las paredes, ¿sí? Y por lo tanto podemos decir que sí es soluble, solo le falta tiempo. ¿Sí? En el caso de la poliamida, veamos, hay unos trozos de poliamida en el interior. No está turbio, ¿no? Está tal cual como lo pusimos, como en el comienzo. Por lo tanto, podemos observar que no es soluble. Y veamos la muestra problema, que es lo que nos interesa, en este caso, para el diclorometano. Interesante, es de color azul. Que sea de color azul no indica nada, solamente que tiene un colorante, ¿cierto? Podemos observar que el polímero está en la superficie, no llega al fondo, ¿cierto? Muchos de ellos estaban en la superficie, así que tenemos que empezar a descartarlos. Esta es la muestra problema. No es soluble, miren. No hay color en la solución. Tampoco está turbio el líquido. Por lo tanto, podemos decir que es insoluble. Revisemos. En dicloro, la muestra problema está en la superficie. Poliamida está en el fondo. El PLA es soluble. El poliestireno es soluble. El polietileno está en la superficie, miren. No está abajo, no es soluble. El PET no es soluble, está abajo el PET, no está flotando. El ABS es soluble. El teflón está en el fondo y no es soluble. El PVC es soluble o parcialmente soluble, ¿cierto? Requiere de más tiempo. Y en el caso del polipropileno está arriba, ¿cierto? Pero está un poco turbio, ¿sí? Por lo tanto está solubilizando, pero muy poco.
Bien. Continuamos con el segundo solvente, acetona. Las mismas muestras, pero ahora en acetona. ¿Sí? Veamos el polipropileno. Polipropileno no está turbio, está transparente, ¿cierto? Y las muestras están allá abajo. Vamos a decir que no es soluble en acetona. El PVC, interesante aquí. El PVC, fíjense que comenzó a hincharse, ¿sí? Comenzó a perder un color, tiene un tono muy suave el líquido, ¿cierto? Pero si se fijan, el polímero comenzó a hincharse y a perder color, a decolorarse. Podemos decir que es poco soluble. En el caso del... ojo, si esto lo dejamos un tiempo, es muy probable que obtengamos que el PVC se termine solubilizando. Recordemos que requiere de más tiempo para el proceso de solubilización. En el caso del teflón no pasa absolutamente nada, no está turbio y ahí está en el fondo, no está hinchado, así que es insoluble. En el caso del ABS, ojo, aquí está turbio. Así que podemos decir que el ABS es soluble en acetona. El polietileno tereftalato, el PET, está ahí en el fondo. Ahí están las piezas. No hay una turbidez en el tubo, por lo tanto podemos decir que es insoluble en acetona. El polietileno, aquí el polietileno, fíjense que está en el fondo del tubo de ensayo, ¿ven? Ahí está. No está encima, como en el caso anterior, como en el diclorometano. Este es polietileno y está en el fondo y no es soluble porque no hay turbidez, ¿cierto? En el tubo. En el caso del poliestireno, wow. La acetona, sí, el poliestireno es soluble o parcialmente soluble, ¿cierto? Porque en el fondo todavía queda un poco de poliestireno, allí en el fondo, se ve. Bien. Y está en el fondo del polímero. En el caso del PLA, en acetona, podemos ver que está un poco, muy levemente soluble, ¿sí? Un poco turbio, muy poco. Y el polímero está en el fondo. Podemos decir que es muy poco soluble o poco soluble. En el caso de la poliamida siguen ahí abajo, las barras de poliamida no se han alterado y el líquido aún no está turbio. Podemos observar y podemos clasificarlo como insoluble. En el caso de la muestra problema, que es lo que nos interesa, ¿cierto? En este caso con acetona, veamos. Primero, el polímero está en el fondo, ¿cierto? La muestra problema está en el fondo, muchos de ellas también están en el fondo. Y no es soluble, si se fijan, no hay color azul en ninguna parte. ¿Sí? Bien. Repasemos. Esto está en el fondo. Por densidad también está en el fondo, pero es poco soluble. Soluble, pero está en el fondo. Polietileno no es soluble y está en el fondo. El PET está en el fondo del tubo, no es soluble. El ABS es soluble. El teflón no es soluble, está en el fondo. El PVC tiende a hincharse, ¿cierto? Un poco soluble. Y en el caso del polipropileno también está en el fondo. Y no es soluble. ¿Sí? No es soluble. Bien, cambiemos de solvente. Veamos ahora el ciclohexano. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado con el ciclohexano? Bien, en el caso del ciclohexano tenemos polipropileno. No es soluble, está ahí en el fondo. PVC, miren, no es soluble. Si se fijan, ni siquiera las partículas de PVC ni siquiera se pegan, caen, precipitan. ¿Sí? Así que no es soluble en ciclohexano. El teflón está impecable, no es soluble en ciclohexano. El ABS tampoco es soluble, miren. Si lo vemos por ahí, tampoco es insoluble. O sea, tampoco es soluble, no es soluble. En el caso del PET, siguen estando ahí las piezas, no sé si se ven, ahí abajo están. Están las piezas en el fondo, no es soluble. Para el polietileno, fíjense que el polietileno en este solvente está en el fondo. ¿Sí? Y no es soluble. ¿Miren? En el caso del poliestireno, el poliestireno es un poco soluble, ¿cierto? Se está hinchando en este ciclohexano y está en el fondo. En el caso del PLA, veamos, el PLA no es soluble, no veo turbidez y está en el fondo. En el caso de la poliamida, tampoco es soluble en ciclohexano. Veo las barras de poliamida ahí abajo, impecables, no se han hinchado ni nada. Por lo tanto, podemos decir que es poco soluble o nada soluble. Y lo que nos interesa es la muestra problema, ¿cierto? Que es de color azul.
pero como les dije, el color azul no implica nada, solamente que tiene un color. Podemos ver que no es soluble, no está turbio, y por otra parte está en el fondo. Repasemos, pues la medida está arriba, PLA está abajo, no es soluble, poliestireno es parcialmente soluble, se hincha en la muestra. En el caso del polietileno no es nada soluble y está en el fondo. En el caso del PET no es soluble, está en el fondo. En el caso del ABS está en el fondo, pero no es soluble. En el caso del teflón no es soluble, está en el fondo. El caso del PVC está en el fondo, pero no es soluble. Y finalmente el polipropileno no es soluble tampoco y está en el fondo. Cambiamos al último solvente, tolueno. Revisemos los resultados del tolueno. Polipropileno no es soluble, no se ve turbiedad. El PVC, ¿sí? Tenemos una leve turbiedad, ¿cierto? Y un decoloramiento, hay un tono muy suave en el líquido, ¿sí? Podemos ver que podemos anotarlo como poco soluble o requiere de más tiempo para su solubilidad. En el caso del teflón no hay turbidez, no hay hinchamiento de la pieza que está dentro, así que es no soluble y está en el fondo. En el caso del ABS no hay turbidez, es insoluble. Veamos el PET. El PET, las piezas de PET están en el fondo, intactas, no es soluble. En el caso del polietileno, veamos, el polietileno está en el fondo, no hay turbidez tampoco, no es soluble. Poliestireno, wow, el poliestireno sí se solubilizó bastante, ¿cierto? Muy soluble. En el caso del PLA, los pellets están allá en el fondo, no veo turbidez, así que es insoluble. Poliamida, las barras de poliamida siguen allá en el fondo, no les ha pasado nada, por lo tanto son insolubles, ¿cierto? En tolueno. Y veamos la muestra problema. La muestra problema está en el fondo, ¿cierto? Y veo no hay turbidez y por lo tanto es insoluble en tolueno. Repasemos. Poliamida insoluble, está abajo. Ácido poliláctico abajo insoluble. Poliestireno es soluble, muy soluble. El polietileno está abajo, no es soluble. El PET está en el fondo, no es soluble. El ABS está en el fondo, no es soluble. El teflón está en el fondo también, no hay turbidez, no es soluble. El PVC podría ser levemente soluble o le falta tiempo. Y en el caso del polipropileno está en el fondo y no se observa turbidez, así que podemos decir que es insoluble. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos cuál es el comportamiento de estos polímeros en tolueno, en ciclohexano, en acetona y finalmente en diclorometano. ¿Qué debemos hacer a continuación? Leer nuestras anotaciones, ¿cierto? Y determinar de qué material o qué tipo de polímero es la muestra problema número 1, la MP1. Eso se los van a preguntar, en realidad se los voy a preguntar en la salida, en el informe de salida o test de salida de este laboratorio, ¿de acuerdo? Así que comiencen a anotar y comiencen a hacer sus observaciones, por favor. Gracias. Bien, con esto, chiquillos, damos por terminado el laboratorio número 1. Espero que hayan anotado, ¿cierto?, algunas observaciones que se mencionaron en cada uno de los ensayos, ¿cierto?, los cuales nos van a ayudar, ¿cierto?, a identificar esta famosa muestra problema, la MP1, ¿de acuerdo? Espero que les sea útil y, bueno, agradecerles por su atención. Gracias y nos vemos en el laboratorio 2.